Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están de nuevo? ¿Qué cuentan? El día de hoy, en esta serie de videos de Comprendiendo la Neurología, veremos a la velocidad de conducción nerviosa. Este es un estudio de gabinete que tiene múltiples aplicaciones, fundamentalmente cuando estamos buscando alguna neuropatía. No me voy a extender mucho más, sino es solamente la introducción. Veremos algunas patologías en este capítulo que son interesantes y de lo más frecuente. Espero que sea de tu agrado y pues no nos detengamos más y comencemos entonces. La velocidad de conducción nerviosa es uno de los estudios utilizados en neurofisiología para conocer cómo es que está ocurriendo la transmisión en un nervio. Aquí en este esquema tenemos a la neurona y tenemos a las vainas de mielina que lo envuelven. Recordar que estas fisuras en la vaina se llaman nodos de Rambier, que son los responsables de que esta velocidad de aquí a acá, zoom, sea vertiginoso para que el impulso eléctrico se transmita rápidamente. Aquí tenemos la longitud de un nervio puede variar. Por ejemplo, un nervio como el facial es un trayecto corto. La neurona superior inmediatamente baja su axón y lo lleva hasta el puente, donde está el núcleo del facial. Entonces, realmente es un tramo muy corto. Pero si tomamos en cuenta el axón de la motoneurona para mover la punta del dedo en una persona que mide 2 metros, estaríamos hablando que ese axón tiene por lo menos 1 metro de longitud. Esta cantidad de mielina es variable. Hay nervios altamente mielinizados, nervios poco mielinizados. Más bien, no es que tengan parche mielinizado, no eso, sino que la mielina es más delgada o más gruesa. O simplemente no hay algunos músculos que no tienen mielina. Por poner un ejemplo, el nervio olfatorio no tiene, entonces es una transmisión muy lenta. Y aquí tenemos al nervio, perdón, tenemos al nervio, pero cómo sale de la médula. Esto es la médula y aquí tenemos pues el cuerpo vertebral que es el responsable de fabricar la columna y aquí tenemos la terminal motora. Como pueden darse cuenta tiene una raíz adelante que es la motora, tiene una raíz posterior que es la sensitiva, nace del asta posterior, pero sobre todo que al salir se encuentra con un ganglio que se llama ganglio de la raíz dorsal. Tenemos también el nervio autonómico, que aquí tengo realmente dos elementos. Se llama una fibra comunicante blanca y otra que se llama fibra comunicante gris. Este nervio es el que se encarga de las funciones autonómicas. Para detallar un poquito más todo el movimiento, imaginemos que la mano se va a mover. Todos los elementos que mueven la mano salen por aquí. Esa misma mano tiene sensibilidad para el frío, el dolor, el calor. Bueno, toda la sensibilidad de la mano viene por aquí, llega al ganglio de la raíz dorsal, penetra la médula. Pero esa mano también suda. Cuando nos la calentamos se pone rojita. Cuando hay mucho frío se pone pálida. Cuando por alguna razón gastamos más sangre, ahí se produce vasodilatación, vasoconstricción. Bueno, eso lo hace el nervio autonómico. Sale de la médula, viene, fabrica su ganglio, aquí está, por decirlo, el cuartel general de ese sistema local autonómico, y acto seguido se une a las fibras que llegan a la mano. En este caso puede ser lo mismo el pie o cualquier otra cosa, pero el equipo está constituido por eso. Un elemento sensitivo, un motor y un autonómico. Cuando un nervio se daña, obviamente se compromete la velocidad de conducción nerviosa. La velocidad de conducción nerviosa es esto, es la velocidad en la cual se transmite el impulso desde aquí hasta el final, hasta la terminal final. Y para los nervios sensitivos es lo mismo, pero en reversa. Desde que se siente la sensación frío, calor, dolor aquí, hasta que llega al cuerpo de la neurona. Y es normalmente de 20 a 125 metros por segundo. ¿De qué depende que varíe tanto la velocidad de conducción? Bueno, lo que había mencionado inicialmente, del grosor de la mielina. Los nervios, por ejemplo, amielínicos pueden transmitir de 1 a 5 metros por segundo. Los nervios con poquita mielina, pero mielinizados, pueden hacerlo a 20. Y los nervios casi siempre con axones, más bien las neuronas con axones más gruesos,
tienden a tener mielina más gruesa y estos tienden a tener la velocidad de conducción más rápida. Por poner un ejemplo que siempre le digo a mis alumnos, más que nada para que se les quede la información, imaginemos que tienen un dinosaurio de mascota y este dinosaurio mide 125 metros. Y ustedes son malosos y le pinchan la punta de la cola. ¿Cuánto tiempo pasará para que el dinosaurio sienta que le pinchaste la punta de la cola? Si mide 125 metros lo va a sentir en un segundo. Es una velocidad bastante rápida. Esos son los axones o nervios mucho más mielinizados. Y ahora, cuando hay una lesión de un nervio, hay manifestaciones clínicas. ¿Cómo se manifestaría una neuropatía motora? Bueno, se manifestaría por debilidad. Paresia significa debilidad. Cuando una persona tiene paresia, la fuerza está disminuida, pero hay algo de fuerza. Eso es paresia. Plegia viene del griego plesein, que significa golpe dado por Dios. Pues imagínate, si Dios te da un golpe, pues quedas tronado. Eso es lo que ocurre. La plegia, el paciente tiene ausencia total de movimiento. Es como si la extremidad estuviera muerta. También puede haber hipo o arreflexia. Recuerden que el reflejo tiene un elemento eferente y cuando el elemento eferente está dañado parcialmente, el reflejo se viene abajo y si está dañado totalmente aparece hipo o arreflexia más bien. Y también puede haber hipotonía o atonía. Imaginemos que este es el nervio motor y aquí tenemos al músculo. Recuerden que la neurona le da el tono al músculo. Mientras estén unidos músculo y nervio, el músculo tiene el tono que conocemos. Sin embargo, si algo llegara a seccionar el nervio, el músculo pierde tono y aparece, si el daño es leve, hipotonía y si el daño es total, atonía. También aparece algo que se llama fasciculaciones. Las fasciculaciones son porque el músculo, imaginemos que aquí está el músculo al quedar denervado, al quedar seccionado totalmente el nervio, el músculo se empieza a autoexcitar, no hay nada que lo excite, se autoexcita. Y esa autoexcitación tiene manifestación no solo clínica como fasciculaciones, sino neurofisiológica. Y esa se detecta en la electromiografía, pero es un estudio que veremos más adelante. Es un gabinete que explicaré más adelante. Entonces, las fasciculaciones son producto de la denervación. Es más, la secuencia es esta. Cuando tú destruyes a un nervio, en los siguientes días el músculo, para empezar, empieza con atonía ya. Estamos hablando de un daño total. Y la atonía, en el transcurso de algunos días, como ese músculo está vivo biológicamente, pero muerto fisiológico porque carece de su axón que le manda, entonces ese músculo se autoexcita y aparecen las fasciculaciones. A medida que avanzan los días, el músculo se va atrofiando, atrofiando, atrofiando hasta que ya no queda nada. Y al final solamente queda la extremidad y el hueso y la piel. Es todo lo que hay. Pierde totalmente la masa muscular, pero estamos hablando de un daño con lesión total de nervio. Entonces, antes de que el músculo se acabe atrofiando, lo que alcanzamos a ver son fasciculaciones que comienzan alrededor de una semana y se siguen hasta que la última fibra muscular se acaba volviendo tejido fibroso. Esto que veremos acá es una fasciculación. Vean cómo se movió acá y cómo aquí está también el movimiento. Vamos a ver otra por aquí, otra por acá. Eso es. Esas son las fasciculaciones. Aquí se ven otras. Esto es completamente involuntario y es francamente patológico. Ahora vamos a hablar de las manifestaciones de una neuropatía sensitiva. Perdón, antes de terminar lo que había dicho, hipo o atrofia, que es lo que les había mencionado. Esto es como parte de la neuropatía motora. Ahora sí. Este es un esquema donde vemos, esto es lo que les decía, que una vez que se atrofia por restricción de la neurona inferior, queda nada más piel y hueso. Es todo lo que queda. Se pierde el elemento muscular por la atrofia. Pero esto sucede con el paso de las semanas y los meses. Ahora,
hablaremos de el elemento sensitivo. Cuando hay una neuropatía sensitiva, hay manifestaciones diversas. Aquí, para ahorrarme 2, 3 letras, hay anestesia. La anestesia es la pérdida total de sensibilidad. No hay nada. Pero puede haber un daño parcial y en tal caso no hay anestesia, sino hipoestesia. Por ejemplo, si la persona toca algo caliente, muy caliente, sí lo percibe caliente, pero levemente caliente. Si es algo muy frío, también lo siente, pero poco frío. Entonces, sí hay una percepción de la sensibilidad, pero disminuida. O si le estás aplicando dolor, el paciente sí siente, pero algo leve. En el otro caso es la disestesia. Dis viene del griego dificultad. La disestesia es que tú ejerces un estímulo y la persona percibe otro. Es decir, imaginemos que suavemente friccionamos la piel y el paciente dice que le estamos pinchando. O lo contrario, le estamos pinchando y el paciente no registra eso, sino dice que le estamos tocando. O al paciente se lo está acariciando y registra como que le estás haciendo un estímulo doloroso. Entonces, en la disestesia, la persona sí percibe un estímulo, pero de una naturaleza distinta al tipo de estímulo que estás dando. Tenemos también la hiperestesia. La hiperestesia es que la persona siente el estímulo correcto, pero con una excesiva intensidad. Por ejemplo, estás apretándole levemente, que no debiera dar dolor o molestia, el paciente dice que estás apretando muy fuerte. O le estás pinchando muy suavemente y el paciente registra que le estás pinchando y que le estás causando mucho daño. Entonces, la hiperestesia puede ser también parte de una neuropatía, o sea, el estímulo puede estar exaltado, una neuropatía sensitiva. Otro elemento que puede es haber parestesia. No confundir, siempre confunden paresia con parestesia, son como Chana y Juana, nada que ver. La paresia es disminución de la fuerza y la parestesia es sentir alterada la sensibilidad, pero vamos a hacer una aclaración. En la disestesia hay un estímulo y la persona sí siente, pero algo distinto al estímulo. Eso es la disestesia. En la parestesia, la par viene de para en griego, que significa al lado de. Esto es cuando la persona siente un estímulo sin existir tal. Por ejemplo, la persona dice que siente que el pie le hormiguea y no le andan hormigas ni nada, eso es una parestesia. O la persona siente la mano entumida y no hay nada que se la haya podido entumir, no está en el frío, no está en el calor, eso es una parestesia. Cuando la persona percibe un estímulo, pero no hay ningún estímulo, eso es parestesia. Otro elemento es la alodinia. Alo viene de distinto y odinos significa dolor. La alodinia es cuando la persona ante cualquier estímulo registra dolor. Le toca suavemente y dice que le duele. Le fricciona suavemente y dice que le duele. La persona en el tacto hay dolor, obviamente ante cualquier estímulo doloroso también se registra dolor. Entonces, cuando cualquier estímulo es causante de dolor, se llama alodinia. Ahora vamos a ver los elementos de una neuropatía autonómica. No es como muy fácil de ver o muchas veces pasa desapercibido en la evaluación inicial o en la evaluación no neurológica, pero pues uno como neurólogo tiene que estar pendiente de eso. Puede haber algo que se llama dishidrosis. Dis es dificultad, hidros es agua. Esto es la manifestación de cuando hay alteraciones en las glándulas sudoríparas. Por ejemplo, si un paciente les presenta ambas manos, es posible que una mano esté seca y la otra esté muy humedecida de sudor. Eso sería una dishidrosis. O por ejemplo, un pie le suda y el otro no. Eso es una dishidrosis. O lo contrario, no hay mucho calor y la persona está sudando demasiado. O varios segmentos de su cuerpo están sudando. Eso es una dishidrosis. Hay, por ejemplo, cuando las personas en las glándulas axilares y en las manos sudan demasiado por todo eso, es una hiperhidrosis. Es una manifestación de algo autonómico, pero no necesariamente emparentado con una neuropatía, sino con una función muy particular de su sistema autonómico. También podemos tener algo que se llama poiquilotermias.
Poiquilotermia es el término para designar diferentes temperaturas en una misma extremidad. Por ejemplo, le tocas un dedo y está frío y le tocas el dedo de al lado y está caliente. Eso puede constituir lo que se llama poiquilotermia y puede ser parte de un fenómeno disautonómico. Pero hay un detalle. Si el paciente tiene, por ejemplo, una trombosis de miembro, una trombosis arterial de miembro, obviamente a la parte arterial que está trombosada va a estar pálido, frío y no va a tener pulso. Obviamente eso sería una enfermedad arterial, entonces hay que tener presente eso. En el caso del fenómeno autonómico, el paciente tiene pulso normal, sensibilidad normal y todo está normal, solo que la temperatura cambió. Y si checan a ese paciente momentos o horas o días más tarde, verán que donde antes estaba frío, ahora ya no lo está. Esto también son disregulaciones autonómicas. Otra puede ser la variación del color. Otro ejemplo, tenemos un paciente, nos presenta ambas manos y vemos que una mano está muy pálida y la otra mano está rojita. Y más tarde las dos manos están rojitas y más tarde las dos manos están pálidas. Esto también sería dato de una neuropatía autonómica. Donde vemos con mucha frecuencia estas disautonomías es en la neuropatía diabética. También puede haber atrofia de la piel. Recuerden que la piel tiene elementos, glándula sudorípara, glándula sebácea, bulbo piloso, pelo, y cuando hay una neuropatía autonómica severa, el nervio se pierde y la inervación se pierde. Así que puede perder el bulbo piloso y el pelo se cae, pierde la inervación de la glándula sudorípara y la glándula se seca, y eso hace que la piel se vuelva más delgada y por si fuera poco, esa piel se empieza a agrietar porque como ya no tiene un elemento que le lubrique, como la glándula sudorípara o la glándula sebácea, entonces, además de que la piel se adelgaza, la piel se tiende a volver un poco más oscurecida, más brillosa y fácilmente aparecen grietas. Otra manifestación es el síncope y la bradio y la taquicardia. Recuerden que no solo en las manos tenemos sistema autonómico. Nuestra frecuencia cardíaca, presión arterial, depende de la inervación autonómica. Entonces, una disautonomía grave puede hacer que el paciente presente taquicardia, bradicardia, o también puede haber disautonomías en el aparato digestivo y la persona puede tener oleadas de estreñimiento e intercaladas con episodios de diarrea. Donde se ve mucho más esto es en la neuropatía diabética. Hay pacientes que esta semana están estreñidos y a la siguiente semana se la pasan con diarrea. Eso es frecuente en neuropatía autonómica en pacientes, por ejemplo, con diabetes de muchos años de evolución y con poco o mal control. Entonces, ya logrando agrupar, tenemos estas serían las manifestaciones de una neuropatía motora, estas las de una neuropatía sensitiva y estas las de una neuropatía autonómica. Para que ya lo tengan presente, estos son los aspectos clínicos. Y aquí la velocidad de conducción nerviosa nos sería muy útil. Hablemos ahora de las enfermedades que pueden alterar esto. Hay muchas, pero por mucho las más frecuentes son la diabetes mellitus, el síndrome de Guillain-Barré, la deficiencia de vitamina B12, el síndrome del túnel carpiano, la enfermedad de Lyme y el VIH. Esto es por poner, así como agarrar un ejemplo de las que podrían más frecuente encontrarse ustedes en su práctica clínica. Pues tenga la especialidad que tenga, o sean médicos generales, igual esto lo van a ver con relativa frecuencia, se los aseguro. Entonces, aquí tenemos, vamos a retomar qué cosa es la velocidad de conducción nerviosa. Recuerden sus clases de secundaria. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aquí tenemos un punto A, donde va a empezar el recorrido del impulso nervioso, y tenemos un sitio B, que es donde termina el impulso nervioso, y obviamente el trayecto longitud. Como yo les había dicho,
No es lo mismo el axón de la mano que el axón del pie, que de un niño, que de un adulto. Entonces tienes que medir a fuerza. Entonces este recorrido lo mides. La distancia la tienes que medir para que puedas equiparar la conducción nerviosa de un adulto de 2 metros y de un niño recién nacido. Puede que la velocidad de conducción nerviosa sea la misma. Obviamente, aunque tengan longitudes diferentes, los dos técnicamente tendrían que tener la misma velocidad de conducción nerviosa. Entonces, para que no haya discrepancia y todo esté homogeneizado, tienes que tomar en cuenta la distancia. ¿Qué es lo que sucede en este estudio? De manera simplista, este esquema que encontré por internet está muy práctico. Pues nada, le coloco un cable electrodo en un segmento. Este cable electrodo va a encargarse de tirar un estímulo eléctrico. Normalmente una velocidad de conducción nerviosa se puede hacer con voltajes de hasta 900 voltios, un poquito más incluso, pero son voltajes con amperaje bajo. Así que no te ocurre como cuando tocas un cable eléctrico que eso te da un toque muy interesante, o cuando tocas los cables de alta tensión que acabas carbonizado. Aquí, aunque el voltaje es alto, el amperaje es bajo, y eso permite que no cause daño al tejido. Honestamente, una velocidad de conducción nerviosa sí es muy incómoda, causa algo de dolor. Así que para pedirlo no son enchilamestas. Hay que pensarlo bien y hay que estar seguros para solicitarla. Y ya cuando veas que lo amerita, hay que hacerlo, pero fuera de ahí es mejor evitarlo. Y bueno, continuando con la explicación, tenemos otro cable, otro electrodo, pero este ya es sensitivo. Este registra la electricidad. Tenemos uno que manda el toque eléctrico, el nervio zoom que transmite y el receptor que le dice al mismo aparato que lo envió, ya lo tengo. Y entonces tú le metiste al aparato la cifra de cuál es la distancia. Y el aparato checa cuánto tiempo pasó entre que lo emitió y cuánto en que llegó, y eso es el tiempo lo lleva él, el aparato. De tal manera que nada más hace la ecuación. Si velocidad de distancia sobre tiempo, con este pequeño esquema, puedes saber cuál es la velocidad de conducción de un nervio. Puede ser que este cable lo coloques acá y este lo coloques acá y obtienes la velocidad de conducción nerviosa del miembro superior. O puede que uno lo coloques acá y el otro acá y encuentras la velocidad de conducción nerviosa en el miembro inferior. Hay un detalle. Puede que el nervio no esté dañado en todo su trayecto, sino en solo una parte. Por ejemplo, en el síndrome del túnel carpiano, lo que ocurre es que la persona tiene un atrapamiento aquí del nervio. Y ese nervio, al estar atrapado, todo transcurre bien de aquí a acá, pero de aquí a acá el estímulo se detiene. Entonces, al ocurrir eso, pues lo que sucede es que toda la velocidad de conducción nerviosa está comprometida. Pero entonces, ¿cómo puedes saber a dónde estuvo el daño? Ah, fácil. Ya habiendo encontrado eso y sabiendo que hay una enfermedad, este cablecito ya no lo colocas acá, lo colocas aquí y este lo colocas acá. Y ya tú puedes hacer un diferencial. Si de aquí a acá estuvo muy disminuida la velocidad y luego le haces de aquí a aquí y sale normal, tú ya sabes que el daño está acá. Si por el contrario de aquí a acá la velocidad está muy disminuida, pero de aquí a acá hay una disminución notable, tú ya sabes que este segmento está bien, el problema está aquí. Y a eso se le llama técnica de segmento corto, que es muy utilizado o él debe ser utilizado cuando se está investigando una velocidad de conducción nerviosa o en una síndrome de túnel carpiano, pero ya veremos un poquito más adelante. Y aquí tenemos hacia dónde iría lo que ya les había explicado, ¿no? Ahora, esto que mostré previamente, la máquina lo grafica y tú lo imprimes. La máquina grafica esto. Quiero que sepan algo. Aquí es el momento en que el estímulo sale de aquí. Obviamente el siguiente cable está hasta acá. Entonces, este cable, al registrarse,
es donde se comienza a registrar el impulso eléctrico, porque a partir de aquí vemos que esta montaña es la que va graficando el voltaje que llegó. Entonces, como podemos ver, aunque el voltaje salió aquí, se registró aquí. ¿Qué ocurrió en este tiempo? Este tiempo de silencio eléctrico es el tiempo que pasó del punto A al punto B. ¿Ok? A este tiempo se le llama latencia. La latencia solamente puede estar normal o aumentada. Nunca está disminuida porque hablaría que pues tienes un supernervio más allá de 125 metros por segundo. O sea, esto es la fisiología, no es el cerebro, no es el nervio de la mujer biónica, ¿no? Entonces, el tiempo que pasa del A al B se llama latencia. Y luego viene la montañita que grafica cuánto llegó aquí de voltaje. Esto se lo llama amplitud, que es nada más y nada menos que el tamaño de la montaña. Entonces, puede haber una montaña pequeña o una montaña normal. Nunca haber una montaña grande, obviamente sí hay de nervio a nervio, pero dentro de la fisiología. Entonces, solo la latencia puede estar normal o prolongada. Y la amplitud puede estar normal o disminuida. Imagínense que aquí enviaste 900 voltios. ¿Cuántos crees que debe recibir aquí? 900. Si aquí recibe solo 100 voltios, la montañita apenas subiría hasta acá. ¿Ok? Entonces, eso es en términos simplistas lo que es una velocidad de conducción nerviosa. Obviamente aquí estoy poniendo la animación de motor y sensitivo porque esto lo puedes hacer en un nervio motor y se llamaría velocidad de conducción nerviosa motora, o lo puedes hacer en un nervio sensitivo y se llama velocidad de conducción nerviosa sensitiva. Hay nervios puramente sensitivos como el nervio sural. La gran mayoría de nervios tienen los dos elementos, sensitivo, motor. Entonces, pero eso sí, no se puede hacer una velocidad de conducción nerviosa a un nervio autonómico. O sea, tendrías que abrir al paciente y meterle una aguja acá para que logre registrarlo. Eso no se puede. Entonces, sí hay algunos elementos para establecer neuropatías autonómicas, pero formalmente no una velocidad de conducción nerviosa, por lo menos con el esquema que previamente les mostré. Ahora sí, ya vimos la teoría. Vamos a poner al hámster a correr. Miren, imaginemos que este rayo que acabo de dibujar aquí es el impulso eléctrico. ¿Cómo corre y cómo debe correr? Entonces, aquí les estoy poniendo una bolita que es la que dice cómo es el recorrido ya cuando llegó el estímulo eléctrico. Obviamente todo esto ocurre a un tiempo. Cuando esto está, empieza aquí. Y esta bolita empieza a parpadear cuando el estímulo llegó aquí. Obviamente para fines de animación, primero va esto, con un cierto retraso para que logren ver. Entonces lo que hace es lo siguiente, se transmite el impulso y llegando acá, ¡zoom!, la bolita llegó, que fue que registró como tal la actividad de acá. Eso es una velocidad de conducción nerviosa. Ya hay patrones, ya hay parámetros, la máquina los trae o te lo aprendes de memoria y imaginemos, es un decir, porque no voy a hablar ya de detalles finos a ese respecto. Imaginemos que este nervio tuviera una velocidad de conducción nerviosa de 60 y a ti te reportó 40. Este es de una mano, le haces de la otra mano y recuerden que es de 60 y a ti te reportó aquí 60. Entonces, ¿qué? Un lado te reportó normal y el otro lado te reportó disminuido. Entonces el daño está de un lado. Hay una cosa que se llama diferencia lado-lado. Ponte que lo normal fuera 60 y aquí me da 55 y aquí me da 50. Uno está alterado y el otro también, pero uno se aleja más de lo fisiológico. Bueno, hay ciertos parámetros cuando un porcentaje se aleja de lo normal, eso es lo que te da el criterio para establecer que hay patología. Pero bueno, vamos ahora a ver esto. Esto sería lo normal. Vamos ahora a probar nuestros conocimientos. Vean este esquema. Díganme que está alterado. Bueno, como no le puedo escuchar, lo voy a decir yo. Vean esto. ¡Tarán!
Aquí lo que tenemos es que la latencia se prolongó. Esto es patológico. Ahora, vámonos ahora a fijar por acá. Nos quedamos sin mielina. Hubo una enfermedad que disolvió parte de la mielina. Entonces, ¿qué creen que va a suceder? El estímulo eléctrico de aquí a aquí va a ir zoom, pero aquí ya irá más lentamente a paso de hormiga. Y luego aquí retomará su velocidad. Como sea, este atraso aquí va a hacer que al final de cuentas de A a B haya un atraso. Y de esto lo va a registrar. Vamos a ver ahora con la animación. Vean esto. El estímulo viene. Aquí se le atrasa. Y aunque continúa bien, al final de cuentas, el potencial lo generó bien, es decir, la montaña está del tamaño que debe estar. O sea, no tenemos problema en eso. El problema fue en la latencia. ¿Cómo creen que se llama esto? Bueno, es una neuropatía desmielinizante. ¿Por qué? Al incrementarse la latencia te está diciendo que la mielina está dañada parcial o totalmente, en un tramo o en todo el nervio. Obviamente, si lo haces sobre un nervio sensitivo, hablas de neuropatía desmielinizante sensitiva. Si lo haces sobre un nervio motor, te dirá que es una neuropatía desmielinizante motora. Vamos a otro esquema. Vean qué problema es el que hay aquí. A ver, díganmelo. Igual, como no les voy a poder escuchar, vean esto. La latencia no tiene problema, pero vean la montañita. Lo que ocurre aquí es que hay una caída en la amplitud. ¿Qué significa esto? Ya se los mencioné. Significa que el voltaje me lo robaron. En el camino lo fui perdiendo. Vamos ahora a la animación. Imaginemos que este axón está cortado. Quiero que sepan algo. Para mover una mano, un pie, un músculo, no crean que es solamente un axón y una fibra muscular. No, son miles de axones que van sobre miles de fibras musculares. Imaginemos que cortamos la mitad de esos axones, destruimos 500. Los otros 500 sirven, pero no es el mismo trabajo que van a hacer 500 axones que 1000. Entonces, los que no están, el voltaje se quedará perdido para siempre en el camino. Y los que sí están bien, se continuarán. Entonces, el impulso eléctrico haría esto. Vean, aquí puse un impulso, vean el tamaño de este rayo. Lo puse grandecito para que vean cómo termina. Entonces, vi en el estímulo realmente fue a paso veloz, porque no tenemos problema de mielina, pero vean la miseria que llegó. Un rayito. Eso es porque en el camino, en los axones rotos, el voltaje ya no pasó más. Y por ejemplo, enviamos 900 voltios y recibimos 50, 100, no sé, pero no recibimos la cantidad de voltaje que debiera. Entonces, al final de cuentas, la montaña fue pequeña. Esto sería una ¿qué? Neuropatía axonal. Obviamente, lo mismo. Si lo hiciste en un nervio sensitivo, sería una neuropatía axonal sensitiva. Si lo hiciste en un nervio motor, sería una neuropatía axonal motora. O si fueron dañados ambos, sería una neuropatía axonal sensitivo-motora. Vamos ahora a otro ejemplo. Vean esto. ¿Qué tiene aquí? Bueno, yo creo que a estas alturas ya aprendieron. Efectivamente, la latencia se prolongó y la montaña se vino abajo. O sea, tiene un doble problema. Veamos ahora el esquema. Ok, lo que sucede ahora es que se disuelve la mielina y el axón se corta. Lo mismo que dije, no van a estar tronado el 100% de los axones. Igual y sí, pero no necesariamente. Entonces, cuando enviamos un estímulo eléctrico, vean el rayote negro. Aquí va a conducir súper veloz, aquí lento y aquí otra vez súper veloz. Y vean el rayito que va a quedar al final. Eso será, vean esto, la evidencia de que tuvimos pérdida de voltaje en el camino y pérdida de velocidad en el camino. Entonces, esto
es lo que se encuentra en una neuropatía axonal y desmielinizante. Otra vez lo mismo, que puede ser sensitiva, que puede ser motora pura y así. Un pequeño detalle, ya no puse la animación, pero ¿qué pasaría si yo coloco este gráfico y todo esto lo coloco recto? Es decir, no hay montaña, no hay nada, todo es una línea recta. ¿Qué creen que sería? Número 1, que tu cable del equipo está roto. O si tu cable no está roto, número 2, que este axón está cercenado. O sea, hay una destrucción total. El estímulo llega aquí y jamás llega acá nada. Entonces, cuando tú ves una línea recta, quiere decir que hay ausencia de nervio. O el nervio debe estar. Obviamente, si tú lo estás haciendo con la técnica correcta y no registras nada, quiere decir que hay un daño axonal total. O hay una denervación total o un daño total del nervio, simple y llanamente. ¿Ok? Ahora hablemos brevemente de la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es una enfermedad, ya sabe, metabólica, caracterizada por el incremento de la glucosa por diferentes motivos, porque tienes mucha producción de mucha gluconeogénesis o tienes mucha ingesta o tienes poca producción de insulina o tienes algo que hace que la insulina funcione mal. Son diferentes los elementos, no entraremos en esos detalles. Lo que sí, que ustedes saben, que la diabetes va mal matando al nervio. Hay varias teorías, por lo menos 4. No las tocaremos ahora, esto es un tema de otro sitio, no del neurólogo, por lo menos en esta clase. Lo importante es que daña al nervio y es lo que vamos a ver. Entonces, el nervio, lo típico de la diabetes mellitus es que acaba dañando al nervio casi siempre en la porción más distal, casi siempre en miembros inferiores, se piensa que porque tienen los axones más largos, y casi siempre simétrica. Entonces, un paciente que tiene, no sé, ardores, dolores, entumimientos y son de miembros inferiores, tienden a ser en la parte más distal, en los dedos, en la planta, y tiende a ser simétrico, les apuesto lo que quieran que es una neuropatía diabética, es de lo más común, pero hay otras enfermedades, las tocaremos brevemente. Ahora, las manifestaciones de una neuropatía diabética, ¿cuáles serían? Podrían ser sensitiva, autonómica o motora. Pacientes con diabetes muy crónica ya tienen todos los pies renegridos, tanto de daño autonómico que compromete al vaso y su constricción, dilatación, como otros cambios en el vaso, aterosclerosis, etc. Y obviamente alteraciones sensitivas, pues porque la mielina destruye al nervio. O neuropatías autonómicas. A veces el paciente diabético, le decía, tiene estreñimientos y diarreas y alternándose, a veces hace hipotensión ortostática o síncope por neuropatía autonómica también. Entonces, la neuropatía diabética es la causa número 1 de neuropatía en el planeta Tierra. Aparece en general después de 5 años de mal control. Fíjense que pueden aún pacientes bien controlados desarrollar neuropatía diabética, pero no es como lo más común, es más bien de pacientes descuidados. Aunque casi siempre aparece a los 5 años, puede aparecer un poquito antes. Algunos nunca la alcanzan a desarrollar aunque sean malos pacientes. Van a escuchar pacientes, no, pues eso no es cierto. A mí a los 6 meses de tener diabetes me cayó la neuropatía. Sí es cierto. Lo que pasa es que muchos pacientes, como son asintomáticos, cursan años de la enfermedad sin haberla detectado. O sea, esto que hay aquí es real. Lo que pasa es que no siempre el paciente va con el doctor y se hace chequeos generales ante algún síntoma. Así que no es que apareció prematuramente, es que el paciente se diagnosticó tardíamente. Ahora, casi siempre una neuropatía diabética, casi siempre, no siempre, puede ser sensitiva. El paciente se queja de ardores, entumimientos, hipoestesia en los miembros y generalmente se comienza metiendo con la mielina. Algunos se meten con el axón, pero generalmente es lo sensitivo. Total, que después de años y años se compromete no solo la porción sensitiva, sino la motora y la autonómica, y no solo la mielina, sino se acaba echando al axón. Entonces, ¿cómo sería una neuropatía diabética?
digamos que una neuropatía en una fase inicial. ¿Cuál de estos tres patrones creen que serían? Inciso A, inciso B, inciso C, inciso D. A ver, veamos qué dice su hámster. ¡Tarán! Pues esta. Acuérdense que la neuropatía desmielinizante lo único que hay es que hay un incremento en la latencia y nada más. Cuando al final ya hace un daño total, se avienta a la mielina y se avienta al axón, así que hay un daño doble. ¿Y cuál creen que sería el daño? ¡Tarán! Correcto. Efectivamente, caída de la montaña porque se vino abajo el axón y incremento de la latencia porque se vino abajo la mielina. Muy bien. Hablemos ahora del síndrome de Guillain-Barré. Esta es una enfermedad que tocaremos más adelante, pero créanme que no le voy a tocar gran cosa más adelante porque mucho de lo que hay que saber de esta enfermedad para fines de lo que yo estoy enseñando, lo van a ver aquí. Fíjense que el Guillain-Barré es una enfermedad autoinmune, pero más que autoinmune es parainmune. Ahorita les explico por qué. Es una polirradiculoneuropatía. Poli significa muchos, radículo viene de raíz. Neuropatía es una enfermedad del nervio. Entonces, el nervio está lastimado desde el tronco, desde la raíz. Eso es lo que significa radiculoneuropatía. Entonces, desmielinizante aguda. Hay una enfermedad que la pela totalmente al nervio. El nervio queda desnudo. Si bien es cierto que esta descripción es como la descripción original y el elemento básico que hay que saber, la realidad es que el Guillain-Barré puede destruir al axón solamente o puede destruir a la mielina y el axón. Entonces, si bien es cierto, apréndanse esto de memoria, esto es como su elemento más frecuente, técnicamente hablando, pero de ninguna manera es su elemento exclusivo y ni siquiera tampoco raro, sino que es relativamente frecuente tener el daño doble, mielina y axón. Ahora, les había dicho que es una enfermedad autoinmune, pero no es tan autoinmune, sino que se considera parainmune. ¿Por qué? Porque estos pacientes es una infección casi siempre. El paciente pudo haber tenido gripa, tos, calentura, diarrea, algo, alguna infección en alguna parte. Lo que dice la teoría es que el agente infeccioso, que pueden ser cualquiera, casi siempre, miren, 4 a 6 de cada 10 pacientes tuvo una infección 1 a 3 semanas antes. Gastrointestinal, una diarreíta, de vías urinarias, de vías aéreas, una gripita, una tosecita, o de tejidos blandos, algún absceso por allí. Hay un agente que muchas veces se ha relacionado al síndrome de Guillain-Barré, que es el Campylobacter jejuni, está presente en el 30% de los pacientes, pero quiero que sepan algo. El síndrome de Guillain-Barré tiene varias variantes. Bueno, hay una variante donde se maltrata mucho el axón, el Campylobacter puede llegar a estar presente hasta en el 70%, pero bueno, otro agente que se ha encontrado es el citomegalovirus. En muchos otros ni siquiera se sabe qué agente fue, pero entonces, aparentemente, el Campylobacter jejuni tiene un elemento estructural en su tejido que se parece a la mielina periférica, no a la mielina central. Como le explico a mis alumnos, hagan de cuenta que en un centro comercial entra una banda de criminales y roban, pero cierran puertas y ventanas con el montón de gente adentro y los criminales también. Y el gobierno dice, no quiero vivos ni rehenes, para abajo todos. Y entonces alguien dice, bueno, los criminales cargan camisa negra. Bueno, todo el que haya dentro del centro comercial con camisa negra se va a morir, aunque no tenga nada que ver con el grupo criminal. Esto es lo que hace el Guillain-Barré. La inmunidad viene y destruye a todo lo que se parezca al Campylobacter o al citomegalovirus o a la gente que haya sido el responsable y comienza a apelar a la mielina. Hay un elemento molecular acá que se llama gangliósidos. Estos gangliósidos técnicamente son
el blanco de ataque autoinmune. Y como están adheridos casi siempre al nodo de Ranvier, al inflamarlo ahí, empieza la destrucción de mielina y puede llegar a destruir al axón también. Entonces, ese es en términos generales lo que ocurre. Se llaman gangliósido GM1 y GD1A. Estos están presentes acá. Miren, los libros dicen que es más frecuente en el axón motor, pero también hay gangliósidos en el axón sensitivo. Pero ese hecho explica mucho del Guillain-Barré. El Guillain-Barré se manifiesta por una debilidad aguda. Aguda es una enfermedad que dura una semana. Bueno, no es que el Guillain-Barré dure una semana, el Guillain-Barré dura de 1 a 2 semanas. En algunos libros se menciona hasta 3, pero me refiero a la instalación, se instala de forma aguda. En la vuelta de una semana tú ya estás mal. Y progresiva porque conforme avanzan los días va empeorando. Ascendente porque casi siempre comienzas en miembros inferiores y después de días vas dañando los músculos del tronco, los músculos torácicos, los músculos de extremidades superiores hasta que tienes una parálisis total. Entonces, a eso se refiere este contexto clínico. Entonces, los nodos de Ranvier se ven dañados. Al dañarse en esta área donde debe haber el impulso, se pierden canales de sodio y al perderse el impulso eléctrico se viene abajo. La señal motora que hubo aquí jamás llegó acá, por lo tanto la persona comienza a tener debilidad. Estoy hablando de que este fuera un axón motor. Si bien es cierto que es una neuropatía desmielinizante aguda motora, hace rato lo mencioné, lo repito, puede haber daño del nervio sensitivo, pero por mucho es motor. Prácticamente la gran mayoría de pacientes tiene manifestación exclusivamente motora. Aunque déjeme decirle, una rareza hay Guillain-Barré sensitivo, pero eso es una rareza, estamos hablando de lo más típico. Entonces, ya vimos cuál es el sustrato fisiopatológico. Se acaba pelando el nervio y el paciente acaba teniendo mucho daño. El 15 hasta el 25% en promedio, el 20% de estos pacientes van a requerir ventilación mecánica. Es decir, se dañan tanto los axones de los músculos intercostales que el paciente no puede ventilar. Si se queda en casa o no le ponen ventilación, se va a morir de paro ventilatorio. 5% de ellos se mueren. La mortalidad ha ido bajando, bueno, pues con nuevas técnicas terapéuticas, diagnóstico más tempranos, ventilación mecánica más frecuente, pero tiene una mortalidad del 5% hoy en día. El paciente queda con algún grado de discapacidad del 15 al 20. Estamos hablando, el 80% de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré recuperan a la normalidad total. El 80%. Sin embargo, un 20% queda con secuelas que van desde mínima a secuela grave. Incluso el paciente puede llegar a quedar postrado. Por fortuna esto no es frecuente. Y las variedades son estas. AIDP, que por mucho tiempo se consideró como la clásica, la típica, la más frecuente, pero solamente está presente en el 30%. Esto puede variar un poco, a los blancos y europeos les da un poco más, pero en poblaciones asiáticas y poblaciones cobrizas es más parecido a esto que pusimos aquí. Nosotros estamos entre ellos, como Latinoamérica. Entonces, AIDP, que es una polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, o sea, se apega muy bien a la descripción inicial, pero estamos hablando que fuera solo desmielinizante y fuera sin daño axonal. Sin embargo, hay una que se llama variedad AMAN. AMAN significa neuropatía motora axonal aguda. O sea, estamos hablando que en esta variedad no toca a la mielina, sino que se va de lleno sobre el axón. Puede haber daño en la mielina, eso es real, pero el daño es tan insignificante o tan pequeño que no hay tanto compromiso neurofisiológico como el compromiso que revela el axón. Entonces, la variedad AMAN es un daño axonal puro. Llamémoslo de esa manera, 25% de los casos. Tenemos otra, obviamente motora y axonal, el AMAN. El AMSAN
es una donde se daña el axón motor y sensitivo. Neuropatía con daño axonal sensitivo motor agudo. O sea, ya no vas a tener compromiso simplemente en la velocidad de conducción nerviosa al nervio motor, sino cuando le hagas esa misma al nervio sensitivo, verás que hay compromiso de ambos. Eso significa AMSAN. Y finalmente tenemos una variedad que se llama Miller-Fisher, algunos libros lo ponen en 5%, otros llegan hasta casi el 10%, en promedio es el 6%. La variedad Miller-Fisher también tiene varios elementos de daño que podrían estar acá. Me refiero a lo fisiológico, pero clínicamente se comporta diferente. Todos los demás tienden a ser una debilidad progresiva ascendente a reflexica, pero el síndrome de Miller-Fisher tiene una cualidad, puede no desarrollar formalmente debilidad. El paciente lo que desarrolla es ataxia, arreflexia y oftalmoplegia. Los músculos oculares se le quedan paralizados. Sin embargo, hay algunos casos que lejos de tener arreflexia pueden llegar a tener hiperreflexia, pero bueno, esta variedad del Miller-Fisher es menos frecuente. Muy bien. ¿Y cómo vamos a tratar el síndrome de Guillain-Barré? Bueno, como es una enfermedad autoinmune, le puedes meter inmunoglobulina. La inmunoglobulina, ¿saben qué es lo que hace? Atrapa al anticuerpo dirigido contra el gangliósido y lo inutiliza. Y desde ese momento deja de haber un ataque y el paciente empieza a mejorar. Hay otra cosa que se llama plasmaféresis, pues simplemente sacan el plasma, meten plasma nuevo, eliminan y filtran los anticuerpos circulantes y el paciente mejora. Eso es así como a grosso modo. Y ahora, ¿cuál sería la manifestación fisiológica? Ya les había mencionado, debilidad. La neurofisiológica la tocaremos en breve. Ahora, el diagnóstico clínico, ¿cómo se hace de un Guillain-Barré? Fácil, le pides una velocidad de conducción nerviosa. En la velocidad de conducción nerviosa tenemos un elemento de daño aquí. Ahora, ese elemento de daño, vamos a tocar, por ejemplo, la AIDP, que es neuropatía desmielinizante. Pues ya, se los iba a preguntar, pero pues ya se lo señalé ahí. ¿Cuál sería de todos estos? Pues porque aquí solamente hay un daño exclusivamente de la mielina, no toca al axón. Ahora, díganme ustedes cuál de estos sería la variedad AMAN. Acuérdense, motora axonal. Cuando nosotros le hagamos la neuropatía a un nervio motor, encontraremos esto. Este sería el elemento. Y cuando le hagamos una velocidad de conducción nerviosa al nervio sensitivo, encontraremos el mismo elemento. O sea, un daño axonal, sea velocidad de conducción nerviosa sensitiva o sea velocidad de conducción nerviosa motora. Esto es lo que vamos a ver en las variedades AMAN y AMSAN. Y en la Miller-Fisher, le digo, ya ahí puede haber variantes de estas, o más que nada esta, pero el nombre lo toma de Miller-Fisher por su contexto clínico, con la triada que ya les mencioné. Ahora, ya dijimos, se le hace la velocidad de conducción nerviosa y el diagnóstico lo tenemos, perdón por adelantarme, el diagnóstico obviamente también la punción lumbar. Se hace una punción lumbar, se obtiene líquido cefalorraquídeo y ese líquido lo analizas. El líquido debe tener una cantidad de proteínas, lo normal es de 15 a 25. Bueno, como es una inflamación desde el tronco, acuérdense que el tronco está dentro del canal raquídeo, hay una inflamación acá. No es una grande inflamación, pero se llega a dar cuenta el líquido cefalorraquídeo y cuando mete la aguja para sacar líquido, sale incrementada la proteína. No obstante, la glucosa y las células de aquí no se alteran, porque las células no hay formalmente un proceso infeccioso acá. Es un proceso autoinmune de la mielina, pero no es un proceso infeccioso. Entonces solo hay elevación de las proteínas y nada más. El hecho de que se eleven las proteínas sin otra alteración se le llama disociación albúmino-citológica y este es el contexto clásico del Guillain-Barré. Hablemos ahora de la deficiencia de vitamina B12. Esto no es tan frecuente ahora, pero puede desarrollarse. Puede ser por falta de ingesta o por falta de absorción de vitamina B12. La B12 también se lo llama cobalamina o cianocobalamina o hidroxicobalamina. Puede ser por falta de absorción. Fíjense que hay un parásito que se llama Diphyllobotrium latum. En personas poseedoras de esta parasitosis puede a la larga desarrollar porque compiten mucho
e inflama el sitio de absorción de la vitamina B12. Ahora, hay una enfermedad que se llama anemia perniciosa. En la anemia perniciosa puede que la persona sí ingiera buena cantidad de vitamina B12, pero la vitamina B12 necesita un cofactor que está en el estómago. Aparentemente es el ácido clorhídrico y algunos libros dicen que no, que está unido al ácido clorhídrico, lo que sea. Si no hay factor intrínseco, la vitamina B12 que ingieres a como entra sale, no se absorbe. Y al no poderse absorber acabas haciendo deficiencia. Así que puede ser anemia perniciosa o una parasitosis o simplemente porque no estás ingiriendo. Otro tipo de personas que pueden desarrollar deficiencia de B12 son los que utilizan inhibidor de la bomba de protones por años o personas que sufrieron resección gástrica por años, sea por cáncer o por una cirugía bariátrica. Pero estamos hablando que años, porque las reservas corporales de B12 es amplia. Estamos hablando de 3 años o más para desarrollar esto. Y se acompaña, como también la vitamina B12 es fundamental para producir eritrocito, el eritrocito se debilita en su estructura o se malproducen y acaban teniendo un volumen globular medio alto. Lo normal es de 80 a 96, estos tienen un volumen globular de 100 femtolitros para allá. También se lo llaman megaloblastos y lo le llaman anemia megaloblástica, pero bueno, no es el caso tocarlo aquí. Entonces, también la B12 tiene que ver es allá arriba en el sistema nervioso, pero me interesa hablar ahora del nervio. Entonces, la mielina se daña y obviamente lo que les había dicho, síntomas de demencia agregados, y puede haber cambios en la mielina cuando el daño es crónico de este tipo, como un daño axonal y desmielinizante. No es que la mielina tenga que ver con la fabricación de axones, no, la mielina tiene que ver con la fabricación perdón, la B12 tiene que ver con fabricación de mielina. Ajá, ¿y por qué se destruye el axón? Miren, muchas neuropatías desmielinizantes severas acaban dañando al axón y matándolo, sea por el mismo proceso inflamatorio que lo acaba invadiendo, como cuando se iba a quemar una casa y cuando se iba a quemar un terreno para siembra y se acabó quemando varias casas. Lo mismo sucede acá. Entonces, puede que el daño sea puramente mielínico, porque la B12 es para producir mielina y se va desmielinizando el axón, o sea que podría dar este patrón. Pero cuando el daño es severo y crónico, puede incluso haber compromiso axonal. No es raro que los neurofisiólogos te reporten, hay una neuropatía desmielinizante con daño axonal secundario. Es correcto. O puede ser que cuando no hay axón porque se murió, ya la mielina pierde su razón de ser y se empieza a desmielinizar. Entonces, puede haber un daño axonal con desmielinización secundaria. Ambas cosas pueden ocurrir. Ya les estoy también dando 2, 3 tips de algunas expresiones de neurofisiología. Ahora, hablemos ahora del síndrome del túnel carpiano. ¿Qué es lo que ocurre en el túnel carpiano? Bueno, simplemente el nervio mediano, por ahí pasa el mediano y el cubital, pero el mediano es el más comprometido, se dañan en la región carpiana. Pueden aparecer ahí algo que se llama signo de Tinel. Lo que sucede es que aquí, con la mano ligeramente extendida, haces una percusión hacia la región de la muñeca, obviamente por la región anterior. Eso genera una sensación de dolor o de descarga eléctrica o de parestesia. Cuando sucede eso, el signo es positivo. Hay otro que se llama signo de Fallen. Este consiste en que a la persona le flexionas la muñeca a 90 grados. 1 minuto. Y en ese tiempo la persona comienza a tener parestesia o dolor en la mano. Cuando sucede eso, indiscutiblemente el signo es positivo. En daños severos, el signo de Fallen aparece antes de que llegue el minuto de tener la mano a 90 grados. Y la manifestación es, hay dolor, hay parestesias, hay debilidad y casi siempre empeora con el movimiento de la muñeca. Entre más muñequea la persona, más aparece el dolor y puede ocurrir más en la noche. En el caso de muñequeo, bueno, en las personas de la comunidad de lavar ropa se puede, obviamente no con lavadora, sino lavándola a mano. O en personas que tejen, en tejedores también se puede exacerbar mucho esto. Y obviamente en la noche, porque casi siempre las neuropatías se empiezan a sentir más, sobre todo en la noche y sobre todo con el frío. El diagnóstico se hace haciendo una velocidad de conducción nerviosa. En la velocidad de conducción nerviosa, lo que sucede es que primero se atrapa el nervio
y puede machacar la mielina. Así que en una fase muy inicial puede haber solo daño mielínico local en el sitio de la muñeca. Como lo mencionamos aquí en este esquema, puede ser acá. O sea, todo lo demás de nervio está bueno. Aquí es el problema. Entonces, cuando tú le haces la velocidad de conducción nerviosa desde el tronco de la mano hasta la mano, desde el tronco del brazo más bien hasta la mano, encuentras que está alterado. Pero si quieres ubicar el sitio exacto, agarras más corto, de aquí a acá, que se llama técnica de segmento corto, y si ves que ahí está el problema, entonces tú dices, el resto de la extremidad está bien, el problema está aquí, y eso es lo que hace el diagnóstico del síndrome del túnel carpiano. Cuando la enfermedad está más avanzada, que no solo compromete la mielina, se inflama tanto el axón que puede haber como que estuviera ya dañado y hay una caída del potencial. Y puede ya no llegar el impulso eléctrico y a eso se le llama bloqueo de la conducción. Entonces, es posible que en un síndrome de túnel carpiano avanzado ya el espectro electrofisiológico sea este. Entonces, en una fase muy inicial puede ser este, y una fase muy avanzada puede llegar a ser este, del daño axonal y desmielinizante, como lo estamos viendo aquí en esta animación. Y hablaremos ahorita del Lyme y el VIH, pero algo ultra rápido, porque estamos hablando de velocidad de conducción nerviosa, no de infectología. Entonces, lo que sucede acá es, por ejemplo, el Lyme está causado por la Borrelia burgdorferi. Puede haber múltiple neuropatía, porque puede ser solo una mano y el otro pie, o las dos manos, o solamente un dedo o dos, o puede ser ambos pies, es muy variable. Entonces puede haber afección a diferentes nervios. Incluso puede ser solo un nervio. Cuando se daña solo un nervio se le llama mononeuropatía. Obviamente hay más cosas. Puede haber compromiso de nervios craneales, compromiso de nervios raquídeos, me refiero a la neuropatía. O además el paciente puede tener signos meningios, meningitis, fiebre, o sea, todo el contexto de una enfermedad infecciosa. Esta también puede producir parestesias, disestesias, ardores, dolores, entonces puede tener comprometido el nervio sensitivo casi siempre. No es poco que haya neuropatía motora, más bien sensitivo, y si es solo mielinizante tendría este contexto clínico. Ahora, hablemos brevemente del VIH, igual, no nos vamos a centrar en fisiopatología porque no es el caso, sino simplemente que el 50% de los pacientes con VIH hacen neuropatía. Casi siempre es distal y simétrica. ¿Recuerdan eso? Bueno, la diabetes puede ser distal y simétrica, entonces sería un diagnóstico diferencial. Cuando el paciente tenga parestesia, ardor y dolor en miembros pélvicos simétrico, primero piensen en diabetes por la frecuencia, pero si no es diabético, váyanse a VIH, porque eso es posiblemente lo que ocurre. Y finalmente puede haber daño sensitivo o daño sensitivo motor. Y entonces, esto sería grosso modo, obviamente si el daño es sensitivo motor y es solo la mielina, sería acá. Es difícil que llegue realmente hasta acá una neuropatía por Lyme o por VIH, pero bueno, todo depende de la extensión y la intensidad del daño. Esto es todo lo que teníamos que revisar hoy. Espero que la explicación te haya sido muy comprensible. Espero que te haya entretenido, espero que hayas despejado alguna de tus dudas. Si te gustó, por favor, dale like. Si te gustó más, suscríbete. Para que entre más suscriptores vea yo y más like vea yo, eso me va a sentir inspirado para que yo haga más videos educativos como este. Y pues es todo. Que tengan un excelente día. Chao.